Varios compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. listo. Permíteme y te habilito para compartir. Listo, ya ahí está habilitado para compartir pantalla. Gracias, doctor. Bueno, compañeros, buenas noches. Doctor, buenas noches nuevamente. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la sociedad colectiva, como conocer un poco de qué se trata, cómo está constituida y pues demás. El grupo lo conforma Ana Niño, Alex Palomo, Luis Sáenz y quien les habla, pues Angie Patí. Bueno, vamos a iniciar primero con el concepto, como para que tengamos una idea de qué se trata la sociedad colectiva. Entonces, vemos que la sociedad colectiva es una de las más antiguas de personas, donde prima la relación de confianza entre los socios. Todos los socios no solo responden hasta el monto de sus aportes, sino también con su patrimonio personal. Existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Digamos que algo, o sea, una característica muy principal de esta sociedad es eso, que la responsabilidad es ilimitada y solidaria en cuanto a la sociedad colectiva. Aparte de esto, esta sociedad, o sea, digamos que empezó más como en las relaciones familiares, hace pues mucho tiempo, cuando inició era más como se hacía esta sociedad, más como entre familia, y si no eran familiares, entonces tenía que ser una persona de muchísima confianza, pues para poder crear, o bueno, como para que pudieran entrar en esta sociedad. Adicional a esto también, o sea, por lo mismo que son familia, por lo mismo que son como amigos de confianza, entonces todos los socios tienen la responsabilidad compartida. Bueno, entonces aquí les traje como un cuadro como resumiendo así como a grandes rasgos, y pues ya ahorita vamos a entrar en detalle en cada uno de estos temas. La naturaleza de la sociedad es comercial, su capacidad jurídica es propia, la denominación pues obviamente es una razón social con nombre de uno o todos los socios, y seguido de SC, o en su defecto también hay unas especificaciones que puede ser hijos o compañía. Bueno, eso ya lo entramos a ver ahorita en detalle. El mínimo de socios son 2, y hay 2 clases de socios, los industriales y los capitalistas. La responsabilidad es ilimitada, como les indiqué hace un momento. El capital mínimo es el necesario para los primeros gastos que se necesiten para poder constituir la sociedad. La representación, no hay regulación en esta. El desembolso del capital es desde su origen, o sea, desde que se constituye ya tienen que desembolsar el capital. La constitución entonces va por medio de escritura y estatutos, y se debe hacer la inscripción en los registros públicos. Los órganos rectores, entonces, es el administrador, puede ser uno o varios socios en conjunto pues, de esta misma sociedad. Y la transmisibilidad es dificultad para la transmisión de la condición de socio. Perfecto, vamos a hablar un poco de la evolución histórica como para saber de dónde proviene esta sociedad. Entonces, la primera forma de sociedad colectiva fue con la comunidad de herederos. De aquí ya después hubo una controversia entre Italia, Francia, España, Inglaterra y Alemania, como ellos deduciendo o sea, dónde se había creado como tal esta comunidad, pero realmente estas comunidades se crearon o sea, en estos diferentes países, pero, o sea, ¿por qué existió la necesidad de la sociedad? Porque ya se empezó a ver como el comercio entre familias, entonces ahí fue donde se empezaron como a asociar, por eso viene, es como un lazo de sangre, así inició. Y Antonio Brunetti dice que nació en Italia en plena Edad Media con estructura y función distintas de las societas romanas. Su desenvolvimiento, como les estaba diciendo ahorita, empezó en la Edad Media cuando ya los comerciantes empezaron a asociar. Y a finales del siglo XVII, esta sociedad fue reconocida en las ordenanzas del comercio de Bilbao por influencia del comercio francés y pues obviamente toda su sociedad en general. ¿Qué características tiene esta sociedad? Primero que todo, pues bueno, se rige por las disposiciones del Código de Comercio.
Esto está contemplado en el título 3, desde el artículo 294 al 322. Funciona o gira bajo un nombre colectivo o razón social. Como les ha indicado, el mínimo de socios son 2. Esto lo vemos en el artículo 98 del Código de Comercio. El capital debe pagarse en su totalidad al momento de constituirse la compañía, igualmente cuando se realice algún aumento del mismo. El capital social se divide en partes de interés social de igual valor, es decir, que todos los socios deben tener su partición por igual. La administración de la sociedad corresponde a todos y a cada uno de los socios, lo que no obsta para que deleguen en uno de sus consocios o en un tercero ajeno a la compañía. Continuamos con las características y vemos que la sociedad tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas con su propio patrimonio, aunque los socios también respondan de las deudas sociales subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Es decir, que aquí no solamente en esta sociedad se responde o digamos que se aporta en dinero, sino que también en caso de alguna deuda o demás, los socios saben que deben responder también con su patrimonio. Al socio colectivo que aporta bienes a la sociedad se le denomina socio capitalista, y al que solamente aporta la industria, en este caso de industria nos referimos al que aporta trabajo, o sea, como mano de obra, servicios o alguna actividad en general, se le llama socio industrial. Los socios responden de forma personal, solidaria e ilimitadamente frente a las deudas sociales. La sociedad se disuelve por la muerte de un socio colectivo, salvo pacto expreso en la escritura de constitución de continuar en la sociedad los herederos del socio difunto o de subsistir entre los socios sobrevivientes. La condición de socio no puede transmitirse libremente, será necesario el consentimiento de los demás socios. Perfecto, entonces aquí ya continuamos con mi compañera Ana. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Ana. Ah, bueno. Entonces, como les explicaba Angie inicialmente, la responsabilidad de los socios en este tipo de sociedad es ilimitada y solidaria, de acuerdo con el artículo 294 del Código de Comercio. Ahí se deben presentar los índices de solvencia, los detalles de las cuentas de orden de su valor y etcétera. Este es un pequeño cuadro de cómo la sociedad colectiva, entonces los socios se constituyen con un mínimo de 2, como les decía Angie, la responsabilidad de los socios corresponde de manera ilimitada. La razón social se forma con el nombre completo o solo el apellido de alguno de los socios y se agrega el CIA, hermanos e hijos, o ahorita les explico otras excepciones que tiene en cuanto al nombre. El capital está constituido por los aportes de todos los socios y los órganos de control son la junta de socios, la junta directiva y el representante legal. Cuando la razón social se forme con el nombre completo o el apellido de uno de los socios y éste le sea la totalidad de su interés en la sociedad, podrá seguir utilizándose la misma razón social con la palabra sucesores. Esta excepción la tiene esta sociedad porque pues como es una sociedad de familia o de personas allegadas, por decirlo así, normalmente se hace entre socios, los socios dejan en nombre a sus herederos. Y esto solamente se hace siempre y cuando los herederos decidan seguir con ese nombre, entonces se deberá aplicar un ejemplo, si se llama Sociedad Ordóñez y Hernández Ordóñez y sucesores, un ejemplo, en el caso de que el señor Ordóñez o uno de los socios fallezca o haga falta. La responsabilidad del uso de la razón social en las operaciones no autorizadas se ejecuta cuando sean ejecutadas o celebradas por los representantes de la sociedad, correspondan al giro ordinario de los
negocios sociales y por el tenor del título o por las circunstancias del hecho que aparezcan en modo inequívoco, contraídas por su cuenta y en su interés o hayan derivado provecho de ellas, cuando sean ratificadas expresa o tácitamente por la sociedad y cuando el tercero de buena fe prueba que la sociedad ha cumplido voluntariamente todas las obligaciones contraídas de modo semejante. Función económica. Los socios de la sociedad tienen una responsabilidad limitada a cambio de la someterse al régimen del capital. Las sociedades colectivas no están sujetas a un régimen similar, por lo que los terceros quedarían desprotegidos, particularmente los acreedores, por responsabilidad extracontractual que no pueden elegir a sus deudores. En consecuencia, la sociedad colectiva ofrece régimen flexible y eficiente, pero impone la responsabilidad ilimitada de cada uno de sus miembros. Bueno, el patrimonio, buenas noches, Alex Palomo. Ahí los dejo con mi compañero Alex Palomo. El patrimonio en la sociedad colectiva, los socios responden en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, como lo había dicho Angie. Esta es la sociedad personal más típica porque compromete el patrimonio personal de cada socio en forma limitada y solidaria, en sociedades de responsabilidad ilimitada. Sigue el capital, que el capital tampoco existen normas expresas con relación al capital de la sociedad colectiva. Su capital se divide en participaciones sociales. Se reafirma que la sociedad colectiva, como las demás sociedades plasmadas por la normativa, tienen una personalidad diferente de la de sus socios integrantes, siendo así la sociedad colectiva un tipo de sociedad de personas. Hay una personalidad jurídica. La sociedad colectiva es una sociedad de personas que realizan actividades económicas dotada de personalidad jurídica, que actúan en nombre colectivo y bajo una razón social, en la cual dos o más socios asumen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones de la sociedad. Las personas jurídicas como socios de la sociedad colectiva. En la sociedad colectiva los socios tienen que entregar su trabajo y su esfuerzo personal, que son los socios industriales, además del capital aportado. Es lógico que se establezca un plazo concreto vencido. Cualquier socio puede oponerse a la continuación de las actividades sociales, a su disolución y liquidación. Esto solo puede superarse por los demás socios adquiriendo la participación de los socios decidientes y otorgándoles garantías por la responsabilidad de que mantenga la sociedad de acuerdo con el artículo 276 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los dejo con mi compañero Sáenz Vega. Buenas noches. Reglas especiales sobre la disolución de la sociedad colectiva. Para la liquidación o disolución de la sociedad colectiva, el Código de Comercio en su título tercero, capítulo sexto, artículo 319 al 322, nos habla de las causales de disolución entre las cuales existen la muerte de uno de los socios si no se hubiere pactado su continuación con uno o más herederos, por declaración de quiebra, por incapacidad de sobreveniente de alguno de los socios, por enajenación forzada, por renuncia o retiro justificado. Cuando la sociedad no pudiere continuar con los herederos de un socio fallecido y se hubiera estipulado la continuación con los socios sobrevenientes, deberá liquidarse y pagarse al inmediato el interés de dicho socio, por el valor de acuerdo a las partes, y en su defecto por el que fijen peritos designados por ellas, debiendo solemnizar la correspondiente reforma estatutaria. Bueno, aquí dentro de las ventajas de la sociedad colectiva podemos encontrar los socios participan directamente de los beneficios, es decir, todos por parte equitativa reciben el mismo, por así decir, aspecto de igualdad dentro de la sociedad. Derivado de este reparto de beneficios, la sociedad colectiva genera una mayor motivación entre los socios,
Los socios pueden combinar su experiencia y bienes. Permiten la posibilidad de reunir un mayor capital en la empresa. Cada socio tiene derecho a voto, excepto si se pacta lo contrario. Listo, Mónica. Bueno, dentro de las desventajas de la sociedad colectiva podemos encontrar los socios poseen responsabilidad ilimitada, aunque se puede limitar el momento de inscribir la sociedad en el registro mercantil. La admisión de nuevos socios requiere la aceptación de todos los demás participantes. La sociedad colectiva se disuelve en caso de fallecimiento de uno de los socios. La financiación mediante el incremento de capital social tiene demasiadas trabas. Cada uno de los socios depende de los actos de los demás. Es difícil deshacerse de un socio que no es deseado en la empresa. Esto con el fin de que dentro de las desventajas, como todo es por parte igualitaria, se necesita de una aceptación por parte de todos los socios para cualquier decisión o enfoque de la empresa. Listo, doctor, compañeros, muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, sugerencia. Sí, yo tengo unas preguntas a ver si quedó claro el tema. Pero no para los del grupo, para el resto. A ver, Luis Eduardo. ¿Cómo Tengo una pregunta. cómo se hace, ya va, cómo se... No sé, no me quedó claro, no sé. La sociedad vaya. solo se disuelve en el fallecimiento Adrianita, del socio, o sea, segundo no que hay va a otra manera de responder. disolverse solamente por el Adrianita, fallecimiento. Ya va a ahorita responder aclaramos eso. Lutito y ya te aclaramos ese punto. A ver, Luis Eduardo. ¿Cómo se determina o cómo se conforma la razón social? No, excúseme, es que estoy. Lo que me preguntan, lo que entendí Adriana, pues. es que la razón social se determina mediante, con el nombre, con el apellido de alguno de los herederos, digámoslo así, que uno pretenda dejar, ¿sí? O con el May, nombre. la misma pregunta. Señor, La misma pregunta, ¿cómo se forma la razón social? pues la razón social, por lo que les entendí a los compañeros, tiene que hacer con un título privado y debería de hacerse entonces ante notaría, generar los estatutos y después registrarlo en el registro mercantil. La razón social es el nombre, o sea, ¿cómo vamos a determinar el nombre? El nombre siempre va a aparecer, obviamente, lo que decidan los socios, más un epígrafe en el que aparecerá bien como asociados, bien como... bueno, dieron varios apartados los compañeros. Pueden Entonces, poner sí. el nombre y los apellidos, o solo los apellidos de los socios, Sí. seguidos de la sigla y compañía. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como se hace la razón social en una sociedad. Y si fallece un socio, ahí es donde se le añadiría y sucesores. Exacto, pero eso en el evento del fallecimiento y reemplazo de ese socio. Exacto. ¿Okay? Entonces, el difunto deberá de expresar previamente que decide dejárselo en herencia a los familiares, no, o eso mediante los estatutos queda establecido previamente. Eso va a depender de la voluntad de los socios. ¿Sí? Ah, ok. Adicional a eso también, como lo hablaba el profesor, o sea, puede ser y compañía, pero en algunos casos también puede ser hermanos e hijos, o hermanos e hijos. Depende también o sea, no sé, como el lazo familiar que tengan, lo pueden también inscribir de esa manera. O bueno, constituir la razón. Sí lo dijeron en su exposición, discúlpeme doctor, intervengo. Como le dijeron en su exposición en su momento Angie y sus compañeros, que mencionaron el artículo 303, que dice cómo debe formarse la razón social. Sí, yo no he dicho que ¿Se no lo formará dijera con el nombre completo o solo el apellido de alguno o algunos de los socios seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos?
u otras análogas. Si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. Por eso yo No podrán incluirse el nombre de un dije extraño que ellos en no la lo razón dijeron. social. Estoy haciendo las preguntas Sí, para claro, ver si quedó claro lo que ellos dijeron. ¿Sí? no, sí quedó claro perfectamente. Esto, profe, es semejante a lo que yo le había comentado la última vez de la comunidad de bienes en España, ¿se acuerda? Ajá. Sí. Lo que pasa es que aquí en la sociedad, bueno, ya voy a ver si quedó claro. Ángela Buitrago. Señor. ¿Cómo responden los socios aquí en esta sociedad? ¿De qué forma? Solidariamente. Responden de Con manera su capital y su Con su capital. Los socios responden ilimitadamente, los socios responden en solidaria e ilimitadamente, o por las operaciones sociales que así queden acordadas. No, siempre van a responder de manera solidaria e ilimitada. Ilimitada. Aquí no hay forma de que Ajá. ellos puedan determinar algo diferente, porque irían contra la ley. Claro, el artículo 294 del Código de Comercio dice que la sociedad debe ser, sociedad colectiva será, la responsabilidad será ilimitada y socialmente responsable de las acciones que tomen o decisiones que tomen todos los socios. Aquí no importa si aportaron, si son 4 socios y cada uno aportó 25 pesos. Y entonces el capital son 100 pesos y algunos de los socios dicen, no, yo solo respondo por mis 25. No, va a responder por la totalidad de las operaciones, ¿sí? Y va a responder con su propio patrimonio, con su patrimonio personal. ¿Ok? Este tipo de responsabilidades son las más, digamos, como la de mayor envergadura. Por eso este tipo de sociedades han dejado de ser atractivas. Por el tipo de responsabilidad. No significa que la gente, pues, cuando va a crear la sociedad, está pensando en no responder. Pero una cosa es que le digan, como otro tipo de sociedades, como pusieron en una de las diapositivas, comparando con la sociedad limitada o la sociedad anónima, donde en esas otras sociedades los socios van a responder por lo que aportaron. Hasta el monto que aportaron en la sociedad. Acá no, acá va a ser ilimitado. O sea, no importa cuánto aportó. Y no importa si toca pagar, pero la decisión la tomó el otro socio. Eso significa que es de manera solidaria. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, deja de ser atractivo para cualquiera este tipo de sociedad. Si ustedes consultan en las cámaras de comercio, pues, ¿qué tanta constitución se hagan últimamente de sociedades colectivas? Van a ser muy poquitas las que digamos, las que se mantengan, vendrán de hace muchísimo tiempo, pero sociedades nuevas o que se hayan creado en los últimos años de este tipo van a ser muy pocas, muy mínimas. Tiene toda la razón, doctor. De hecho, en la investigación que se hizo, estábamos mirando un ejemplo. En el 2019 solamente se creó una sociedad porque no es lo que usted estaba diciendo, no es negocio, digámoslo así, para los socios hoy en día crear este tipo de sociedades. Ahora, también hay que tener presente otra cosa, ¿no? Este tipo de sociedades, como lo mencionaron al principio de la exposición, se prestaba más para miembros de la misma familia. Que actualmente todavía hay muchas sociedades de esas, profe. Sí, pero hay pocas. Hay pocas porque, digamos, han ido transformándose en otro tipo de sociedades y las pocas que hay de pronto es por mantener la tradición del nombre. Porque, pues, por ejemplo, hay una que es la de Margarita, Papas Margarita, ellos son una sociedad colectiva. Pero Margarita no es las papas Margarita no es de esa multinacional Light. Es de PepsiCo. ¿Sí? Esa es de PepsiCo. No, esa comenzó en el Valle, profe. Esa sociedad, y era una sociedad colectiva, era entre familiares. Pero era tiempo pasado, muy bien dijiste. Una reforma.
Pero por eso, tiempo pasado, ya eso es historia patria. Porque si tú te vas hoy y miras de pronto por Google y averiguas, eso es de las multinacionales. Creo que esa marca es la misma de Lays, de esas Lays que son de Pepsi, de PepsiCo, y son multinacionales, que iniciaron hace 60, 80 años atrás bajo esa figura societaria, eso es otra cosa. Pero que hoy, pleno siglo XXI, año 2020, sea, digamos, sea atractiva hacer este tipo de sociedad, no, para nada. Y si ustedes van y miran cuántas hoy se mantienen bajo esta figura societaria, cuántas sociedades colectivas, son muy poquitas. Son muy poquitas. ¿Por qué? Porque la finalidad de las personas cuando se constituían a través de una sociedad colectiva era que todos los integrantes de esa sociedad realizaban las labores y el objeto social. O sea, no es que delegaban en otra persona la realización de las operaciones, como las que otras que vamos a ver más adelante, ¿sí? Que hay un representante legal y es el que va a realizar las actuaciones. No, acá son todos los socios los que hacen la administración. La administración es de todos los socios. Todos van a realizar las operaciones. Esa es una de las principales, digamos, finalidades que se daba al momento de crear este tipo de sociedad. Además que este tipo de sociedad era atractiva, digamos, para miembros de la misma familia. De pronto para hermanos o para el padre con la esposa y los hijos, o el papá con los hijos, ¿sí? Y que de pronto cuando ya el padre no estuviera, los hijos pudieran participar porque ya eran conocidos, ¿sí? Ya los conocían comercialmente. Recuerdo hasta hace algunos años, no sé si todavía existiera, en Cartagena había una, era como de cosas de ferretería, ¿sí? Una ferretería grande, así como decir aquí Ferricentro, más o menos, que es reconocida, la que está en la Caracas con 74. Allá había una muy famosa que se llamaba Yacamán e Hijos, ¿sí? Es una sociedad colectiva. Cuando se murió el viejo Yacamán, pues estaban los hijos y ya eran conocidos dentro de ese medio allá en la ciudad. Entonces, dentro de esa concepción, muchas veces el padre y metía a los hijos para que fueran conocidos y cuando no estuviera, fuera también, digamos, ejerciendo ese tipo de actividades o de objeto social. Otra que en su momento hubo fue Peláez Hermanos, que aquí en Bogotá también hay esa, pero después se transformaron en sociedad. Creo que ahorita es como SAS, me parece. Pero esa sociedad, esa Peláez Hermanos, que es de repuestos de vehículos, ahí en el 7 de agosto los están. Peláez Hermanos era una sociedad colectiva. Se transformaron hace unos pocos años. Entonces, en este tipo de sociedad, todos los socios realizan esos actos, todos los socios son los que hacen las operaciones y todos tienen el mismo grado de participación. No hay que uno sea más que otro, no. Y están, digamos, en condiciones de igualdad. Profesor, profesor, en ese concepto de responsabilidad, tengo una duda cuando los compañeros decían responsabilidad en el uso de la razón social en operaciones no autorizadas. Ellos decían que cuando un tercero de buena fe prueba que la sociedad ha cumplido voluntariamente otras obligaciones, no sé si Angie o el profesor me puedan aclarar a qué se referían con el uso de la razón social en un tercero y qué responsabilidad repercute en los socios. La responsabilidad va a ser de todos los socios, siempre, en todas las operaciones. Por eso se habla de que la sociedad, todos los socios van a responder de manera solidaria, porque independientemente de quién celebró el negocio, quién realizó el contrato, todos van a responder.
independientemente de quién Pues lo por hizo. ende, creo que ese era el conflicto, ¿no, profe? De que había unos que hacían más que otros. Sí, pero digamos que la pregunta de Ángela va enfocada a que Que no frente están a, autorizados. o sea, frente a terceros, entonces si hizo alguien una operación y no estaba autorizado, pero si eran los socios, todos están en la misma calidad, todos están en el mismo rango, a menos que se refiere lo que dijeron a los empleados, pues ya eso es otra película, sí, pero cuando hablamos de esa responsabilidad solidaria es la actuación de los socios. Ahora, los socios no significa que no iban a tener empleados como tal, o no vayan a tener empleados, y es probable que pronto los empleados puedan tomar las decisiones, ¿ok? Sin la aprobación de los socios. Más hacia eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una duda, si este tipo de sociedades que ya se ve que están en desuso, porque como nos dice la compañera Angie, tan solo en el 2020 hay una creación, y no creo que en años anteriores haya En el habido muchos 19. más, o en el 19, perdón, y no creo que en años anteriores haya habido un mayor número. ¿Cabe la posibilidad de que alguien, no sé, un congresista o algo, meta un proyecto de ley para que este tipo de sociedades desaparezcan o dejen de crearse? Porque pues va a llegar un momento en el que son obsoletas. Ahora ha caído una, pero estoy seguro que va a haber años en los que serán 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, cabría esa Había un posibilidad de que proyecto, alguien... el proyecto 70 del 2015, pero digamos que ese proyecto pues se quedó ahí, fue archivado, no ha tenido como un doliente. Pues entenderás que para cualquier proyecto de ley que se presente en el Congreso, independientemente de cuál sea el origen de ese proyecto, tiene que tener un apoyo político, un respaldo político para que despierte un interés y pueda llevar, digamos, o pueda ser sometido a los debates, por lo menos en la respectiva comisión, dependiendo del tema. Entonces, este tema o este proyecto 70, que estaba en el año 2015, se archivó. Entonces, no ha sido de interés. En ese proyecto se buscaban modificaciones en el código y dentro de esas modificaciones en el tema societario se equiparaba la mayoría de las situaciones dentro de las sociedades a las reglas que tiene la SAS, como por ejemplo frente al tema de la responsabilidad, frente al tema de la duración de la sociedad, frente al tema del objeto social. O sea, se buscaba, digamos, como que hubiese un revolcón a nivel de la figura societaria, así como también de la administración de las sociedades. Pero ese proyecto pues nunca vio la luz. Quizás ahorita con esta situación de la pandemia de pronto sea una oportunidad para que de pronto retomen ese proyecto y pues le hagan los ajustes pues 5 años después y más a este momento o a esta coyuntura de pandemia, donde es importante de pronto permitirle que las personas puedan a través de la innovación crear empresas y ayudar en ese despegue de la economía, ¿sí? En diferentes sectores. Sería interesante que ocurriera, pero hasta el momento no he leído ni he escuchado nada de que retomen este tipo de asuntos. Realmente, si tú miras las sociedades, las que generan un poco más de interés al momento de crearlas, de las 6 son solo 3. La SAS, que es la que más se crea, las anónimas y las limitadas. Pero lo que es la sociedad colectiva y las sociedades en comandita, la en comandita simple, la en comandita por acciones, están en desuso hace muchísimos años. Por lo menos hace más de 20 o 30 años están en desuso. Porque han sido, digamos, como que orientado o ha generado mayor interés la creación de las otras. Por ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho,
la que más se creaba era la limitada. La limitada era como decir ahorita la SAS. Entonces después viene esta figura de la SAS y pues tú vas a la cámara y te van a aconsejar que hagas una SAS. Yo tenía por política en esta cátedra ponerles a hacer el trabajo de constituir una sociedad y mandaba a los estudiantes que fueran a la Cámara de Comercio, que pidieran formularios, que los diligenciaran. Diligenciábamos a través de un taller en los salones de cómputo de la universidad, entrábamos a la página de la DIAN y creábamos un pre-RUC para esa sociedad, organizábamos toda la documentación de los formularios y el documento de constitución y los libros. Pero, pues no es lo mismo estar en el salón de clase, donde, pues digamos como que es mucho más fácil revisarle el documento, mira, cámbiale esto, revisar los libros, si están bien, los formularios y ese tipo de cosas, hacerlo virtual. Entonces me tocó hacer un cambio en la dinámica que venía con esta cátedra anteriormente. Y cuando mandaba a los estudiantes, los ponía a que averiguaran, por ejemplo, sobre todas las sociedades. Entonces, un grupo de personas van a constituirme colectivas, otro grupo sociedades en comercio simple, otro sociedad en comercio por acciones, otro limitadas, otras sociedades anónimas y otros SAS. Y cuando van a la cámara, entonces luego me decían en el salón de clase que los asesores en la cámara, a los que les tocaba cualquier otra diferente a la SAS, digamos que fuera una sociedad en comandita o la colectiva, el funcionario de la cámara a convencerlos de que por qué iban a crear una sociedad colectiva si podían crear una SAS, y entonces les hablaban de las bondades de la SAS y mira, la SAS ofrece este tipo de bondades, pero lo hacía era como un ejercicio académico, ¿ok? Pero lo hacía todo exactamente igual. Lo único que no quedaba como sociedad es porque no iban y lo radicaban y pagaban la Constitución. Algunos, después de haber hecho ese ejercicio, que ya de pronto tenían intención de ser comerciantes, pues terminaron creando sus propias sociedades, ¿sí? Para las diferentes labores. Pero me llamaba la atención en ese momento que los mismos funcionarios de la Cámara le venden a la gente la idea de que la mejor figura es la SAS. Entonces, si la persona quiere ir con una posibilidad de hacer otra, tratan de convencerlo de que haga la SAS. Y que haga la SAS precisamente porque estas sociedades han entrado en desuso. Han entrado en desuso hace muchísimo tiempo. Bueno. Sí, porque eso es cierto. Cuando tú llamas a la Cámara de Comercio que te cita con el abogado, lo primero que te dice es eso, que él recomienda la SAS, en la Cámara de Comercio de Bogotá al menos. Eso es la cita que tienes con el abogado inicial. Siempre, pues no sé en otros casos, pero recuerdo que fue lo primero que me dijo, que la más recomendada era una SAS por comodidad, por tributación, por todo. Bueno, y para que te sorprenda, esos asesores jurídicos de la Cámara de Comercio, la mayoría no son abogados. El abogado es el jefe de ellos. O sea, tú vas y pides el turno, entonces te toca en la ventanilla tal y pasas allá y, el asesor jurídico. Entonces, pues tú escuchas, asesor jurídico, es abogado. Sí. ¿Sí o no? Entonces. Claro, convencido. Bueno, este fue por videoconferencia, pero sí. El abogado es el jefe. Sabía. Buenísimo. Sí, pero es la recomendación que hicieron. En mi caso, al menos, fue lo primero que él me dijo, que hiciéramos una SAS. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, para Valeria Rojas. Sí, señor. Valeria, ¿cuánto es el número mínimo de socios que se requiere en la sociedad colectiva? ¿Sociedad colectiva? 2. Sí, adivinaste. No lo dijiste muy convencida, pero sí son 2.
Hermes, Oye, don profe, sí, cuéntame, profe. Hermes, Sí, señor. ¿la sociedad colectiva tiene un máximo de socios? No, ahí ninguno de los socios en el órgano de la administración, cualquiera puede ser administradores, y se constituye por escritura pública, no, de 2 en adelante, Sí, pero pero que máximo. tengan, ¿Tienen un máximo o no? no, no lo conozco con Max. Exactamente. La norma dice que mínimo 2 y máximos no hay máximos. No, A sí. ver, Cristina Galeano. Señor, A ver, Cristina. ¿Cómo se llama el capital? O sea, cuando lo dividimos, o sea, ¿cómo se representa el capital? ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre que recibe esa representación del capital? Así como en las sociedades anónimas, el capital está representado por acciones. Entonces, ¿cómo se llama acá en las sociedades colectivas? aportes. Por eso, esos aportes, ¿cómo se llaman? Recuerda que cuando hablé del documento de constitución, les dije acciones tal o tal, y les mencioné 3 nombres. Profe. Pues participación social, profe. No, veo que no sabes. No, profe, la verdad no. Caterine Racine. Caterine Racine. Profe, buenas tardes. Buenas noches, la misma pregunta. ¿Cómo se llama, Caterine? Los aportes que hacen los socios, ¿qué nombre reciben? Esos aportes del capital. Problemas con el audio. Me disculpa, profe, ¿me podría volver a repetir? ¿Es tan amable? ¿Qué nombre recibe los aportes que hacen los socios al capital? Bueno, la participación sería partes de interés. Sí, adivinaste. Sí, Ya te señor. soplaron, ¿no? No, profe, es que estoy acá viendo las diapositivas que tengo acá en el sistema, entonces estaba mirando los comentarios. Exactamente, partes de interés. Entonces el capital, como en las sociedades, si son 100 pesos, el capital lo van a dividir en partes de interés. Entonces, pongamos que en esos 100 pesos lo dividen en 10 partes de interés y que cada parte de interés valga 10 pesos. Al multiplicar esos 10 pesos por las 10 partes de interés va a dar un total de 100 pesos como total del capital de la sociedad. A ver, Iván Castro. Sí, doctor. Buenas noches. A ver, Iván. Buenas noches, Iván. Buenas noches, doctor. Ese capital que suscriben los socios, ¿tienen algún plazo para pagarlo? ¿O tienen que pagarlo inmediatamente, como dirían popularmente, plata en mano y el 4 letras en tierra? ¿Mm? ¿Tú qué crees? O sea, la pregunta es, ¿qué plazo tienen los socios para pagar esos aportes? Exacto. La plata que dicen que van a aportar. No, doctor, no la tengo clara. Santiago. Dígame, profe. La misma pregunta, socio.
Tienen que pagarlo de una vez, tiene que ser totalmente desembolsado, profe. Exactamente. Aquí no hay lugar a financiarlo. Aquí los socios dicen, vamos a aportar 100 pesos y al momento de constituir la sociedad deben entregar los 100 pesos. Por eso se habla únicamente del capital suscrito. ¿Sí? No hay ningún tipo de financiamiento. Profe, ahí tengo una duda. ¿Cuál? Porque aquí leyendo el Código de Comercio, dice que el capital social no es indispensable pagarlo en su totalidad al momento de constitución de la sociedad. Debe estipularse en qué época o plazos pagarse la parte pendiente. Cualquier modificación se hace por reforma estatutaria. Entonces, aquí, según está diciendo acá, no es, o sea, se puede pagar posteriormente. ¿No? Hay unas que sí, que son las de capital. ¿Sí? Sí. O sea, la sociedad en comandita por acciones en cuanto a lo que tiene que ver con las acciones que se emiten en los socios comanditarios, las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas. Las Pero SAS. yo estoy leyendo la de la sociedad colectiva. Pero el resto de las sociedades... Yo lo estoy leyendo, o sea, en el Código de Comercio, mire, rasgos principales del régimen de la sociedad colectiva. Pero eso es un cuadrito de Legis. No te sigas por ese cuadrito porque ese cuadrito tiene varios errores. Ah, ok. Tiene varios errores, te voy a poner otro ejemplo de errores que tiene ese cuadrito de Legis. Aunque los códigos son Legis también, pero discrepo de algunos cuadros de Legis, porque a veces en los títulos valores, si tú te vas por allá al 619, en adelante, que habla de los títulos valores, te colocan como títulos valores las acciones, y las acciones no son títulos valores. Y entonces así ellos meten una cantidad de cositas y de conceptos que no están como tal en la norma. Y tiene una razón de ser muy elemental. Si los socios dicen que van a aportar un dinero y no lo aportan, entonces ¿con qué platica desarrollan el objeto social? ¿Sí? O sea, es apenas lógica, ¿no? Apenas sentido común. Si dicen, vamos a aportar una plata, pues si no la aportaron, entonces ¿cómo van a desarrollar objeto social? Si no se aportó. Entonces esa modalidad se admite para las anónimas. En las anónimas pueden, y se habla de un suscrito y de un pagado. Y el pagado sí es la tercera parte de lo suscrito. Y ahí hay un plazo de 1 año para pagarla. Hay un plazo de 1 año para pagarla. Profe, ese sería el capital mínimo. No, acá hay un solo capital. O sea, en este tipo de sociedades hay solo un tipo de capital. Es el capital que se suscribe y se paga inmediatamente. A ver, Luis Eduardo. Pero no me puedo fiar de los cuadros. Sí, estaba mirando un cuadro también y decía lo mismo. Luis Eduardo, ¿te arrepintió? No, aquí estoy. Bueno, te voy a dar otro chance de que te reivindiques. La sociedad colectiva requiere de tener revisor fiscal al momento de constituirse. ¿Sí o no? No. Exactamente. No tiene la obligación de constituir un revisor fiscal. ¿Ok? Al momento de constituirse. De hecho, la única que está en obligación es la anónima, ¿no? Sí. Ya después en desarrollo del objeto social, si superan ingresos por 3.000 salarios mínimos del año anterior, ahí sí tienen ya la obligación de revisoría fiscal. O si su patrimonio sube a más de 5.000 salarios mínimos, ahí también tendría cualquier sociedad la obligación de revisoría fiscal. Cristian Rojas. Cristian Rojas. Doctor. Sí, señor. Cristian, la sociedad colectiva requiere de junta directiva al momento de constituirse. No, doctor, no requieren de junta directiva al momento de constituirse. Exactamente.
Esta sociedad no va a necesitar junta directiva ni revisor fiscal al momento de constituirla, ¿ok? Lina Marcela. Presente, profesor. A ver, Lina, la sociedad, si una de las personas que tiene la calidad de socio se muere, fallece y no tiene herederos, ¿eso sería una causal de disolución de la sociedad o no? Sí, señor. Y si tuviera herederos, ¿también sería causal de disolución? No, señor, porque, porque puede pasar a los herederos. Ujú, exactamente. Ok. Bueno, pregunta sobre la sociedad colectiva. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Adriana León tenía una duda hace un rato, ¿cierto? ¿Me la recuerdas? Adriana León, ¿te fuiste? Profe, ¿me escucha? Sí. No, profe, no. Estaba mirando acá de la sociedad colectiva. Profe, Señor. Sí, te escucho. Señor. Adriana, ¿cuál era la duda que tenías? Adriana. Bueno, El problema serio de comunicación, doctor. Bueno, Juan Camilo, iba a preguntar algo. sí, señor. Profe, le iba a decir, señor. Sí, te escucho. Profe, ¿me escucha? Sí. Sí, te escucho. Dice, Profe, qué pena, es que se me fue la señal. dice, para la liquidación o disolución de la sociedad colectiva, pues existen por varias causales. Por ejemplo, la muerte de uno de los socios, si no se hubiese pactado su continuación con uno o más herederos. Y según pues, lo que explicaba la compañera, por declaración de quiebra, o también otro de lo que explicaban los compañeros, por incapacidad sobreviviente de alguno de los socios. Eso es como de los que le pude entender a los compañeros acerca de las causales pues, para la liquidación o para la disolución de la sociedad colectiva. Bueno, la sociedad colectiva, como lo mencionaron en la exposición, todos van a administrar la sociedad. ¿Y qué significa eso? Que entre esos socios, entre esas personas que se asociaron, pues hay un grado, digamos, de confianza, de amistad, de cercanía. Y aunque la norma dice que se establezca la continuidad de la sociedad con los herederos, depende en sí del número de socios. Porque no sería lo mismo si hubiesen, por ejemplo, 3 o 4 socios, donde de pronto fuese mucho más la gente que después terminara siendo socia, a que si fuesen solo 2. ¿Sí? Entonces, por eso lo mencionaba, que pueda que la persona no tenga socios, ¿sí? No tenga herederos, perdón. Y la persona, al no tener heredero, no puede decir, bueno, yo voy a colocar en los estatutos que
En caso de muerte, de mi muerte, se continuará la sociedad con los herederos. Porque ahí digamos, el término de los herederos va más ligado hacia los hijos, aunque los hijos no sean los únicos herederos. Hay un orden sucesoral, se los voy a explicar así rapidito. El primer orden sucesoral son los hijos y el cónyuge. O la cónyuge, ¿sí? Para que después no digan que no trato de utilizar el lenguaje inclusivo. A falta de cónyuge e hijos, entonces si no hay ninguno de estos, los herederos van a ser los padres. Si no hay cónyuge, hijos ni padres, los herederos van a ser los hermanos. Si no hay cónyuge, hijos, padres ni hermanos, los herederos son los sobrinos. Si no hay cónyuge, hijos, padres, hermanos ni sobrinos, o sea, pueda tener familiares en los siguientes grados de consanguinidad, entonces ahí no hay herederos. Y ahí el que hereda es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de herederos, aun cuando puede ser cualquier otro familiar cercano más allá de los hijos, realmente en este tipo de sociedad el término de herederos va enfocado es a los hijos únicamente. ¿Ok? Por eso lo mencionaba. Profe, una pregunta, o sea, obligatoriamente tiene que ser familiar, digamos, decir, yo le puedo dejar a un amigo, por ejemplo, si yo no quiero humillar, o sea, ¿tiene que ser un familiar? Bueno, ese es el orden para las sucesiones, sean testadas o intestadas. Testada significa que la persona dejó un testamento que puede ser abierto o cerrado. Entonces, si la persona deja su voluntad, hay unos herederos que tienen digamos, son unos herederos forzosos. Hay unas legítimas que no puede desconocer ese testador. Y son el cónyuge y los hijos. No puede desconocerlos. La norma hablaba, y digo hablaba en tiempo pasado, porque fue modificado en agosto del 2019, fue modificado esa cuarta y se hablaba dentro de la masa sucesoral, es decir, como así pónganlo en forma de torta, la cuarta parte se llamaba la cuarta de mejoras y libre disposición. ¿Qué significaba eso? Que con ese 25%, con esa parte de la totalidad de los bienes, el testador podía hacer lo que quisiera. Y podía, dentro de esa porción, dejarle a cualquier persona que no tuviera un lazo de consanguinidad, ¿sí? De pronto a la empleada doméstica, al vigilante del edificio, ¿sí? Pero solo el 25%. Ahora, hubo una reforma en agosto del 2019, se me acaba ahorita el número de la ley, y en esta norma, ese 25% se amplió, o esa cuarta parte, se amplió a la mitad. ¿Por qué? Porque sucedía que, por ejemplo, si la persona tenía la convivencia de una unión marital de hecho, la unión marital de hecho no es igual a un matrimonio. Entonces, el testador, para poder dejarle a esa persona como heredera o como porción de sus bienes, solo podía darle el 25%, que es lo que podía disponer libremente. Entonces, el legislador dijo, no, pues en la mayoría de la situación, digamos, el número de matrimonios en Colombia ha bajado y está más de moda la unión marital de hecho. Entonces, en esos casos, esa persona que convivió pero que no tiene la calidad de cónyuge, el testador, la persona solo podría darle la cuarta parte de los bienes, no la mitad. Entonces, por eso se amplió a la mitad. Entonces, en este momento, la persona puede disponer de la mitad de los bienes, dárselas a otra persona
que no sean sus herederos. Pero la obligación es darle a los herederos. O sea, no puede desconocer al cónyuge y a los hijos. Entonces, en el evento, como sucede mucho, como ha sucedido mucho, o hay muchos casos, ustedes se dan cuenta que a veces, digamos, el señor, el tipo se casó, se separó de cuerpos, mas no se divorció de esa cónyuge, y después con el paso del tiempo se fue a formar otro hogar, una unión marital. Pero esa unión marital legalmente no puede tener derechos, no puede ser declarada si no se ha liquidado la sociedad conyugal, es decir, si no se ha divorciado y liquidado la sociedad conyugal. Entonces, en ese evento, digamos que si el tipo muere y al final de sus días, la señora que vivió con la figura de la unión marital en los últimos 30 o 40 años de vida de esa persona, no tendría derecho a recibir nada o solo dentro del 25% considerarse, porque el cónyuge de la cual nunca se divorció, de la cual no convivió con los últimos 40 años con él, tendría derecho legalmente a la mitad de los bienes, es decir, al 50% de esos bienes. Tendría el derecho ese cónyuge. Y el otro para los hijos. Ese tipo de situaciones fueron las que permitieron que se modificara la ley en ese sentido, pero no en la totalidad de los bienes que puede disponer. Y la persona puede no dejar testamento, y eso se llama una sucesión intestada, o sea que no hay voluntad del testador, o sea, no hubo testamento. Entonces, como no hubo testamento, pues se aplican esas reglas que el cónyuge opta por la porción conyugal o por los gananciales o por las dos, y eso implica el 50% de la masa y el otro 50% para los hijos. Eso aplica cuando no hay testamento. Y puede desheredarse. El código da unas causales para desheredar a los herederos, a los hijos. Entonces, cuando se deshereda, para que no tengan derecho a recibirlo, toca hacerlo por testamento. No es como de pronto ustedes habrán escuchado que la mamá le dice al hijo, te voy a desheredar, se lo puede decir de dientes para afuera, pero si no hay un testamento donde se hace el desheredamiento, no aplica legalmente. Y el desheredamiento no es porque se le dio la gana, hay unas causales previamente establecidas en el código para desheredar. Bueno,